Durante años fui aplaudido. En cada servicio fui venerado como un hombre de Dios. Los hermanos lloraron ante mis palabras, colocaron ofrendas en el altar, dijeron que mi unción era diferente, pero no sabían la verdad. Yo era un impostor, un predicador de fachada, un manipulador de púlpito. Cuando sonó el micrófono mi alma era un desierto. Lo que viví en el altar fue actuar, y fuera de ello mi corazón estaba podrido. Engañé a personas, familias, iglesias, todo en nombre de Dios, pero con la intención de enriquecerme, hasta que Dios me expuso. Y cuando Él lo expone, no queda nada en pie. Me desenmascararon públicamente, humillado, traicionado por mí mismo, y en ese fondo, cuando todos me dieron la espalda, fue allí donde Él me habló por primera vez. No era una voz dulce, fue como un trueno dentro de mi pecho. Me has usado por mucho tiempo. Ahora sabrás quién soy realmente. Este testimonio no se trata de gloria, se trata de vergüenza. Se trata de lo que sucede cuando alguien juega con el nombre de Dios. Se trata de cómo la misericordia todavía llega a lo peor, incluyendo a aquellos que predicaron y no creyeron lo que dijeron. Hoy os voy a contar todo. No será bonito ni fácil, pero es necesario. Porque tal vez al escuchar esto, estés a punto de seguir a alguien como yo. O peor, tal vez eres igual que yo. Este es el relato crudo, real y sin maquillaje, de un falso evangelista a quien Dios le arrancó la máscara. Y si crees que lo has visto todo, espera hasta escuchar lo que estaba haciendo en la oscuridad y lo que Dios me mostró cuando todo salió a la luz. Mi primera predicación no fue por llamado, fue por orgullo. Me invitaron porque hablaba bonito, no porque tuviera una vida en el altar. La gente se emocionó. Yo levanté la voz, cité versos, y eso fue suficiente. Recibí demasiados elogios demasiado pronto, y eso me corrompió por dentro. Empecé a darme cuenta de que podía decir lo que la gente quería oír y ser tratado como un rey. No pasó mucho tiempo para que comenzara a estudiar menos la palabra y más la psicología del público. El púlpito se convirtió en mi escenario, y Dios se convirtió en un personaje secundario. Cambié presencia por desempeño. Fue fácil de manipular. Bastaba decir, así dice el Señor, y nadie lo cuestionaba. Inventé revelaciones. Copié mensajes de Internet y dije que Dios me los había dado mientras ayunaba. Lloré a propósito para conmover la iglesia. Algunos decían, este hombre está ungido. No sabían que yo no creía lo que estaba diciendo. Ya ni siquiera oré. Acabo de ensayar. Y cuanto más hacía trampa, más puertas se abrían. Iglesias abarrotadas, tarifas altas, hotel pagado. Todo en nombre de un Dios que usé pero que no conocía. Yo era un actor de púlpito con una Biblia en la mano. Hubo un momento en que me miré al espejo con el traje que me habían regalado en la iglesia y pensé, ¿a quién crees que estás engañando? Pero poco después apareció una nueva oferta generosa, y el Espíritu Santo, que todavía trataba de corregirme, la ahogó con aplausos. Me convencí de que estaba ayudando a la gente. Al fin y al cabo algunos estaban realmente conmovidos. Pero yo sabía, estaba jugando con fuego. Y este fuego no era del cielo. Simplemente no me di cuenta de cuánto daño estaba creando esto. Mi esposa empezó a notar que me veía extraño. Fui fría con ella, impaciente con mis hijos y arrogante con los miembros del personal. Dentro de la casa, yo era un hombre diferente. Pero cuando subió al altar, se convirtió en vaso elegido. Era como si viviera dos vidas, una pública, llena de unción falsificada, y otra privada, llena de culpas ocultas. Cuando intentó hablar conmigo, le dije que el diablo la estaba utilizando para desanimarme. La verdad es que no quería confrontación. Quería seguir tumbado en paz. Las cosas empezaron a salirse de control cuando un simple hermano de la iglesia se me acercó al final de un servicio. Él dijo, «Pastor, Dios me dijo que le diera una palabra». Sonreí por fuera, pero por dentro mi estómago se revolvió. Dijo solo una frase. Dios dijo que está cansado de tu teatro. Eso me dejó sin respuesta. Fui al hotel, me acosté en la cama y,
Por primera vez en mucho tiempo, lloré. Pero no fue arrepentimiento. Fue miedo. Miedo a perder todo lo que construí mintiendo. Esa noche tuve un sueño. Soñé que estaba en un púlpito enorme, con miles de personas mirándome. Pero de repente una luz del cielo bajó y me dejó desnudo delante de todos. Todos gritaban. Me llamaban farsante, ladrón, mentiroso. Cuando desperté, mi corazón latía aceleradamente. Fue como si el propio cielo me hubiera avisado. Ha llegado la hora de la exposición. Pero aún así, al día siguiente subí al altar y prediqué como si nada hubiera pasado. La máscara todavía estaba pegada, pero Dios ya había comenzado a arrancarlo. La exposición no empezó con un escándalo. Comenzó con el silencio. Aquellas frecuentes invitaciones de iglesias que competían por mí empezaron a desaparecer. Las llamadas telefónicas cesaron. Los mensajes han disminuido. Era como si algo invisible hubiera puesto mi nombre en cuarentena. Al principio pensé que eran celos, que alguien hablaba mal de mí. Pero pronto me di cuenta. Dios estaba cerrando puertas que nunca abrió. Lo que fue construido con mentiras, Él decidió derribar con verdad. Y eso empezó a herir mi ego. Mi cuenta bancaria ya era más pequeña. Y con ello, mi confianza también. Comencé a predicar en iglesias pequeñas, e incluso allí ya no sentí la misma respuesta. La gloria fabricada había desaparecido. Los servicios parecían secos. La iglesia lo sintió. Lo sentí. Es como si el cielo hubiera vuelto la cara. Y cuando Dios vuelve su rostro, ni siquiera la elocuencia del mejor predicador sostiene la atmósfera. Algunos líderes me llamaron diciendo que habían recibido extrañas revelaciones sobre mí. E incluso sin pruebas, empezaron a evitarme. La reputación de ser ungido dio paso a la reputación de ser falso. Fue en ese momento que mi salud también empezó a fallar. Dolor constante, insomnio y presión en el pecho que ningún examen podía explicar. Me desperté cansado. Durmió angustiado. Y cada vez que intentaba orar, sentía un silencio asfixiante. Sentí como si Dios me hubiera abandonado. Pero la verdad era otra. Me estaba despojando de todo lo que me hacía sentir orgulloso. Cuando el hombre piensa que es demasiado grande, Dios le permite hacerse pequeño para que pueda comprender que la grandeza nunca fue suya, y necesitaba sentirlo en carne y hueso. Empecé a perder amigos, incluyendo aquellos que pensé que morirían defendiéndome. Se alejaron, sin preguntas, sin explicaciones, simplemente desaparecieron. Quería culpar a los demás, decir que estaban siendo injustos. Pero en el fondo lo sabía. Era solo un reflejo de la semilla que había plantado. Quien engaña acaba siendo abandonado, incluso por aquellos que son engañados. Y cuando te quedas solo con tu conciencia, ésta se convierte en un juez implacable. Cada mentira que prediqué comenzó a regresar como un eco en mi mente. Hubo una noche en que me senté en el suelo de la sala, con la Biblia abierta, y dije, si el Señor todavía me habla, entonces destrúyeme rápidamente, porque vivir así es peor que morir. Y fue la primera vez que sentí algo verdadero en años. No fue un escalofrío, no fue un incendio, fue una vergüenza. Finalmente comencé a verme como realmente era. No un hombre de Dios, sino un manipulador roto. Y en ese momento, el orgullo empezó a ceder. Porque cuando el dolor te doblega, dejas de discutir con el cielo. En los días siguientes, todo lo que intenté hacer salió mal. Viajes cancelados, eventos no programados, invitaciones ignoradas. Era como si Dios dijera, ahora queda entre tú y yo. Y ahí comenzó un proceso que no le desearía ni a mi peor enemigo. Porque cuando Dios decide lidiar con una falsificación, no lo suaviza. Se rompe, se quita el maquillaje, se frota el alma en el espejo. Y fue así, sin escenario, sin público, sin aplausos, que comenzó la reconstrucción. Pero antes de levantarme, tendría que quedar reducido a la nada. La vergüenza no surge solo cuando otros se enteran. Ella es lo primero.
Llega cuando nos damos cuenta de en quién nos hemos convertido. Y eso es lo que me pasó a mí. Dejé de correr tras invitaciones y comencé a huir de mi propia conciencia. Me alejé de las redes sociales. Dejé de publicar videos. Rechacé vidas. Ya no tenía el valor de hablar públicamente en nombre de un Dios al que tantas veces había deshonrado. Y aún así, dentro de mí todavía había una lucha entre la confesión y la preservación. Una parte de mí quería arrepentirse, otra parte quería salvar las apariencias. Fue durante este conflicto que recibí la llamada de un antiguo pastor, alguien que me conocía desde el principio. No se anduvo con rodeos. Simplemente dijo: «Hijo, Dios me mostró que estás en un hoyo. O te arrojas al suelo ahora, o este hoyo será tu fin». Colgué y quedé en shock. Dios estaba usando personas para alcanzarme, incluso cuando no lo merecía. Y por primera vez en años me arrodillé sin pedir nada, sin buscar una agenda, sin pedir sanación, sin querer visiones. Solo lloré. Lloré como quien sabe que cometió un gran error y no tiene más excusas. Mi oración de esa noche fue la más corta y sincera de mi vida. Dios, soy un farsante. Y si todavía quieres algo conmigo, aquí estoy. Sea para destruirme o para rehacerme. Y sentí como si algo dentro de mí se rompiera para siempre. No fue emotivo, fue espiritual. Fue como si Dios dijera: «Ahora puedo comenzar». Y no. La paz no llegó de inmediato. Lo que vino fue un enfrentamiento. Durante los días siguientes, Dios comenzó a recordarme de cada persona a la que había manipulado. Cada oferta forzada. Cada lágrima la provoqué para ganarme un aplauso. Empecé a escribir nombres, y uno a uno comencé a buscar. Llamé. Pedí perdón. Lloré con personas cuyos nombres ya no recordaba. Hubo quienes me perdonaron. Algunas personas me colgaron. Y entendí que pedir perdón no es tranquilizar la conciencia, es reconocer el daño. Y el perdón de los demás no siempre llega, pero el arrepentimiento debe venir de mí. Estaba dispuesta a avergonzarme si eso significaba empezar de nuevo. Y cada pedido de perdón era como sacar una piedra de la pesada mochila que me llenaba. Mi esposa, la que sufrió en silencio durante tanto tiempo, fue la que más me destrozó. Cuando me arrodillé ante ella y le dije: «Tenías razón, fui un hipócrita», ella no dijo nada. Solo lloré. Y luego dijo: «He esperado años por este momento. No para juzgarte, sino para ver a Dios devolverte a sí mismo». Eso me destruyó, porque solo entonces entendí el precio que otros pagaron por mi mentira. Y es fácil parecer un hombre de Dios con un micrófono. Es difícil ser un verdadero servidor en casa. Estaba reaprendiendo desde cero lo que significaba ser creyente. En los días siguientes comencé a sentir algo diferente. No fue emoción. Era verdad. Mi mente se aclaró. Me ardían los ojos. Comencé a regresar a la palabra con sed. No para dar sermones, sino para ser sanado. Y allí, de rodillas, comencé a darme cuenta de algo que nunca había entendido en mis años en el púlpito. Dios no quiere profesionales de la fe. Él quiere niños que sepan cuando cometen un error y tengan el coraje de regresar. Y en esa habitación sencilla, sin chaqueta, sin luces, sin público, lo que perdí en fama, Dios empezó a devolverme en dignidad. Después de tantos años de acostumbrarme a la atención, era extraño caminar en el anonimato. Ya nadie me llamaba hombre de Dios. Los me gusta desaparecieron. Los aplausos cesaron. El púlpito se convirtió en el pasado. Y sinceramente, eso dolió. Pero también liberó. Empecé a darme cuenta de que detrás de mi adicción al micrófono había un hombre necesitado. Alguien que usó el Evangelio como una forma de ser aceptado. Y ahora, sin los aplausos, estaba mirando el vacío que escondía mi propia alma. Dios estaba lidiando con lo que yo nunca tuve el coraje de enfrentar. Comencé a asistir a los servicios como oyente. Me senté en los últimos bancos. No dijo que era un predicador. Nadie me reconoció. Y fue entonces cuando comencé a escuchar a Dios nuevamente.
ni en visiones, ni en profecías, pero en cada simple palabra que salió del altar. Era como si estuviera escuchando todo por primera vez, y cada verso se sintió como una flecha en mi alma. La palabra empezó a doler, y luego empezó a sanar. Ya no lloré de emoción, lloré de arrepentimiento. Y ese arrepentimiento me hizo comprender que Dios no me quería famoso. Me quería vivo. Mi rutina se convirtió en oración y silencio. Lee la Biblia sin prisas. No para montar sermones, sino para ser transformados. Pasé noches en vela repasando mi trayectoria. Las iglesias, los videos, los títulos que me dieron. Y lo confieso, me dio vergüenza. No porque me cayera, sino porque mentí durante tanto tiempo pensando que nadie me veía. Pero Dios vio. Siempre lo vi. Y sin embargo, no me mató. Él podría, pero prefirió reconstruirme. Y fue en este silencio que nació algo que nunca había experimentado. La verdadera intimidad con el Padre. Mi esposa fue mi primera iglesia. Empecé a escuchar más, pidiendo perdón por viejos gestos y palabras. Los niños lo notaron. El tono de mi voz cambió. La prisa disminuyó. Y por primera vez conocieron al hombre detrás del personaje. Fue doloroso. Tuve que admitir faltas que nunca quise admitir. Heridas abiertas que escondí incluso de mí mismo. Pero valió la pena cada lágrima. ¿Por qué? Cuando estás curado por dentro, el reflejo aparece en el exterior. Y mi casa empezó a florecer de nuevo. Hubo un día en que un vecino, sin saber nada de mi historia, me llamó un verdadero creyente. Me sacudió. No porque fuera un cumplido, pero porque sabía que finalmente me estaban reconociendo por algo que no era falso. Y me di cuenta de que ser cristiano no se trata de visibilidad, se trata de la verdad. Y la verdad es que, antes de ser voz de los demás, necesitaba ser testigo silencioso. Ya no tenía prisa por volver al escenario. Dios todavía estaba escribiendo un nuevo comienzo, lejos de las luces, pero cerca de Él. Empecé a servir. Cosas simples. Ayuda con los servicios. Llevar sillas. Orar por los demás sin esperar a que me llamen al altar. Así fue como aprendí lo que es el verdadero ministerio. No tiene foco, pero tiene presencia. No hay aplausos, pero sí lágrimas sinceras. Y en ese pequeño comienzo, Dios me estaba probando. Quería saber si todavía predicaría aunque nadie más me escuchara. Y la respuesta vino desde dentro. Sí, porque ahora ya no quería multitudes, solo quería su presencia. Y eso fue todo. Pasaron meses antes de que alguien me pidiera que compartiera un testimonio. No es una predicación, no es un evento. Simplemente diga lo que Dios había hecho. Era una iglesia pequeña, de unas 30 personas en total. Estaba nerviosa como nunca antes. Ya no sabía subir a un altar. No hubo guión. No hubo ningún eslogan. Solo había una historia sucia que la gracia estaba borrando. Subí con la cabeza gacha, sin una Biblia en la mano. Y lo único que dije fue: mentí. Pero Dios no se rindió conmigo. Y en ese momento, el cielo descendió. La gente no lloraba de emoción. Lloraron pidiendo identificación. Porque, por primera vez, hablé como gente. No como un supercreyente. No como un líder intocable. Pero como quien pecó, cayó y fue arrebatado. Y me di cuenta de que la unción no viene de la técnica. Viene de la verdad. Cuando hablé de mi hipocresía, mi arrogancia, mi manipulación, no fue fácil. Pero el Espíritu Santo se apoderó de ese lugar. No hubo gritos, solo quebrantamiento. Porque el verdadero arrepentimiento conlleva la gloria que ninguna actuación sostiene. Después de ese día regresé a casa en silencio. No me sentí poderoso. No me sentí utilizado. Me sentí pequeño. Y esa fue la mayor señal de que algo había cambiado. Antes contaba los me gusta. Ahora conté cuántas veces Dios me quebró durante el día. Antes quería predicar a las multitudes. Ahora quería callarme y escuchar más. El hambre de reconocimiento había muerto.
y en su lugar nació una sed de presencia que nunca había conocido. Por primera vez no quería crecer. Yo quería obedecer. Mi esposa me recibió con ojos brillantes. Ella dijo: «Hoy sentí que el cielo se regocijaba contigo». Me derrumbé, porque esa mujer que me conocía como nadie, finalmente estaba viendo algo verdadero. Y mis hijos, sin entenderlo todo, empezaron a verme diferente. Un día mi hija me preguntó: «Papá, ¿por qué lloras cuando oras?». Y dije: «Porque ahora realmente oro». Y fue en ese momento que entendí que Dios me estaba devolviendo cosas que ningún dinero puede comprar. Pasaron las semanas y empezaron a llegar algunas invitaciones. Pero ahora mis criterios eran diferentes. Recé antes. Le preguntó a Dios: «¿Lo quieres?». Y cuando la respuesta fue no, aprendí a decir no también. Porque cualquiera que alguna vez haya caído sabe que obedecer es más seguro que impresionar. Empecé a ir a lugares pequeños, pobres y olvidados, y fue allí donde vi verdaderos milagros, porque donde hay hambre y humildad, Dios actúa. Donde hay fama y vanidad, Él se retira. Y allí nació mi nuevo ministerio, sin nombre, sin título, pero con un propósito. Hubo un día en que prediqué en un lugar que nunca antes habría aceptado. Era una iglesia en el campo, sin estructura, con sonido fallido y sin cámara. Pero allí una mujer fue sanada. Un hombre se reconcilió con la fe. Y cuando salí de allí, Dios me habló como nunca antes. Ahora estás lista para ser utilizada. Porque ahora mismo no quieres ser vista. Quieres obedecerme. Y así descubrí que ser evangelista no significa tener una agenda llena. Es tener un corazón limpio. Y el mío, en fin. Volvía a latir en el cielo. Después de meses de servir en el anonimato, recibí un mensaje inesperado. Era de una de las iglesias más grandes en las que he predicado, el mismo donde me presenté como profeta, pero viví como un hipócrita. Querían que volviera. No sabían todo lo que pasó. Simplemente dijeron: «Te extrañamos. La gente ama tu palabra». Me quedé paralizado. Dios me estaba probando. Regresar allí podría ser redención o recaída. No lo acepté de inmediato. Fui a orar. Y la oración era sencilla. «Señor, si este es tu regreso, quiero irme. Pero si es solo mi ego el que quiere volver a actuar, deténme». Durante días no tuve una respuesta clara. Pero el silencio de Dios también habla. Entonces decidí ir. Pero dejé claro a los dirigentes: no soy el mismo. Y mi mensaje tampoco lo será. Se rieron, pensaron que era modesto. Pocos sabían lo que se avecinaba. Llegué al servicio con el corazón acelerado. Reconocí cada rincón del templo. La última vez que estuve allí, manipulé ofertas, mentí sobre revelaciones y hice llorar a la gente por un guión. Ahora estaría en ese mismo púlpito, sin un guión, solo con la verdad. Cuando me dieron el micrófono, respiré hondo. Miré a la multitud. Algunos sonrieron, otros susurraron. Cogí la Biblia, pero no leí ningún texto. Simplemente dije: «Hoy no vine a predicar, vine a confesar». Y comencé a contarlo todo. Las mentiras, las manipulaciones, la vanidad, el orgullo, entre bastidores, el alma podrida detrás de la corbata. Y el silencio se apoderó de la iglesia. Algunos bajaron la cabeza, otros lloraron, y otros simplemente se levantaron y se fueron. Pero no me detuve, porque Dios me dijo: «Ahora se trata de sanar, no de impresionar». Los líderes intentaron interrumpirme, pero les dije: «Por favor, déjenme terminar. No estoy aquí como atracción. Estoy aquí como alguien que ha sido rescatado». Y cuando terminé, me arrodillé ante el altar, sin pedir aplausos. No hay que esperar abrazos. Solo quería que Dios viera que finalmente estaba limpio. Y entonces, uno de los líderes principales se acercó a mí, se arrodilló a mi lado y dijo: «Acabas de predicar el mejor sermón de tu vida, porque el arrepentimiento sincero convence más que cualquier retórica ensayada». Después de ese servicio, mucha gente vino a verme. Algunos para criticar. Dijeron que no debía exponer eso,
que era un escándalo. Otros, para confesar que también vivieron una fachada de fe. Y ahí nació algo nuevo, un movimiento silencioso. La gente se cansó de fingir. Jóvenes con ganas de ser sinceros, pastores confesando viejos pecados. Y entendí, Dios no me sanó solo para mí. Él me sanó para alcanzar a otros que estaban perdidos dentro de su propia religión. Y el escenario que antes era escenario de mentiras, se convirtió en territorio de liberación. Salí de esa iglesia con el alma ligera. Por primera vez prediqué sin máscara, sin ego, sin planes, como un hombre que cayó. Y fue levantado por misericordia. No volví a casa como un héroe. Regresé como un hijo que estaba muerto pero volvió a la vida. Y a partir de ese momento, mi vida dejó de ser ministerio y pasó a ser servicio. Porque cuando Dios te reconstruye, no te devuelve lo que tenías, da algo nuevo. Y este nuevo era exactamente lo que ni siquiera sabía que necesitaba. Los días que siguieron a ese servicio fueron diferentes. Comencé a recibir mensajes de personas que nunca había conocido en mi vida, diciendo que mi testimonio había liberado sus conciencias. Personas que llevaban años cargando pecados ocultos empezaron a confesarse. Los pastores que vivían en automático pidieron ayuda. Los jóvenes que estaban a un paso de renunciar a la fe volvieron a orar. Era como si mi error expuesto hubiera encendido luces en otras prisiones. Y entonces entendí lo que Dios hace con vergüenza cuando se le entrega. Lo convierte en una herramienta. Pero junto con los frutos llegó el peligro. Vuelven las invitaciones. Las iglesias querían que volviera. Solo que ahora, no por el rendimiento, pero por arrepentimiento. Y lo confieso, sentí nuevamente palpitar mi ego. Fue sutil. Un sentimiento de, ahora la gente realmente me valora. Pero Dios me advirtió rápidamente. Un día mientras oraba sentí en el espíritu: ten cuidado de no convertir tu testimonio en una nueva forma de exaltarte. Me paralizó, porque sin darme cuenta, podría convertir la verdad en un escaparate. Decidí retirarme. Rechacé agendas. No porque fueran malos, sino porque aún no era el momento. Dios quería asegurarse de que yo fuera sanado. Y no solo resaltado por una nueva narrativa. Pasé más tiempo con mi familia. Comencé a escribir devociones sencillas, sin firmar. Solo para bendecir. Y me di cuenta de que cuanto más anónimo me volvía, más fuerte era por dentro. La vanidad todavía llamaba a la puerta, pero ahora sabía cómo reconocerla. Y cada vez que aparecía, recordaba el altar vacío, donde lloré por última vez como mentiroso. Un hermano se acercó a mí y me dijo: deberías grabar videos. Tu testimonio podría llegar a millones. Y sonreí, pero respondí: si Dios quiere que llegue, Él mismo me abrirá las puertas. Antes corría detrás de todo. Hoy aprendí a esperar. Y en esa espera, Dios empezó a enseñarme qué es la verdadera autoridad. No es una voz que domina a las multitudes. Es una vida que resiste el orgullo. Y cada día, mi mayor oración era: Señor, manténme firme, porque es desde la tierra desde donde se puede ver el cielo con mayor claridad. Hubo un pequeño servicio al que me invitaron simplemente a mirar. Pero en medio del culto, el pastor me llamó a orar. Solo ora. Y mientras oraba, un hombre comenzó a llorar desconsoladamente. Luego vino hacia mí y me dijo: mientras orabas, escuché a Dios decir que todavía había una oportunidad para mí. Y ahí entendí que ya no necesitaba un micrófono. Ya no era necesario ser el centro de atención. La presencia de Dios no elige escenario. Ella elige con el corazón roto. Y el mío finalmente fue aprender a permanecer destrozado, no por dolor, sino por reverencia. A finales de ese mes, escribí una frase en mi diario. Era un mentiroso con una Biblia. Ahora soy un siervo con cicatrices. Y abracé mis marcas, porque me recuerdan de dónde me sacó Dios. Y quien olvida su propio abismo está a un paso de volver a caer. Así que todos los días me lo recuerdo a mí mismo. Recuerdo el púlpito vacío. Desde los ojos de mi esposa. Del altar donde me confesé. De la voz que me dijo:
Ahora puedo usarte. Y lo sé. Dios todavía tiene planes. Pero ahora Él sigue adelante. Y yo sigo detrás. Sin prisas. Intitulado. Solo con fe. Fue una tarde normal cuando recibí el primer mensaje diferente. No fue de un nuevo converso, ni de alguien que buscase una cura. Era de un pastor. Un hombre muy conocido. Voz respetada. Iglesia grande. Agenda llena. Pero el mensaje decía: vi tu testimonio. Yo también estoy perdido. ¿Puedo hablar contigo? Estuve unos minutos mirando la pantalla. ¿Qué respondería? ¿Quién era yo para aconsejar a alguien? Pero Dios habló a mi corazón. Ahora es exactamente por eso que te levanté. Para aquellos que guardaron silencio, como lo hiciste tú. En los días siguientes, 3 pastores más se acercaron a mí. Algunos llorando, otros enojados consigo mismos. Personas que vivían en el púlpito, pero que estaban muertas por dentro. No tenía fórmulas, solo escuché. Y dijo la verdad. Aún estás respirando. Entonces Dios todavía quiere tratarte. Y eso fue suficiente para derribar barreras. Porque ahora ya no hablaba como un experto en la fe. Hablé como alguien que había estado en el barro. Y el dolor me dio una autoridad que ninguna escuela teológica puede darme. Los que cayeron escuchan mejor. Los que saben dónde duele. Empecé a concertar reuniones discretas. Sin redes sociales. Sin vídeos. Solo café, oración y lágrimas. Líderes que predicaron a miles de personas confesando pecados que habían cargado durante décadas. Y entendí cada palabra, cada gesto. Porque una vez fui uno de ellos. Uno de ellos que esconde su fracaso con un verso, que sonríe en el altar mientras muere por dentro. Y en cada encuentro, Dios me mostró algo. No he vuelto a brillar. He sido restaurado para rescatar. Y mi misión ya no estaba en el escenario. Fue en las mesas sencillas donde se sienta la verdad. Mi casa se convirtió en un refugio. A veces ni siquiera mi esposa sabía quién estaba allí. No por secreto, sino por cuidado. Algunos líderes me pidieron: no se lo digas a nadie. Y lo respeté. Porque la vergüenza no se resuelve con la exposición. Se resuelve con pesar. Y mi papel era señalar el camino. Solo eso. No seas un gurú. No ser asesor oficial. Solo alguien que dice: vuelve. Todavía hay tiempo. Y cada vez que uno de estos hombres caía de rodillas, veía a Dios sonreír. Porque la gracia es más fuerte que el escándalo. Hubo un caso que me dejó huella. Un hombre que ya pensó en quitarse la vida. Dijo que vivía en automático. Que ya no sentía nada. Quien sonrió en adoración y lloró en el baño. Cuando terminó de hablar, me miró y dijo: ¿alguna vez has sentido esto? Y dije: sí. Y pensé que Dios me había dejado. Pero Él simplemente estaba esperando que dejara de fingir. Se desplomó. Y allí, en esa sencilla habitación, un pastor fue restaurado. No por mí, sino por el Dios que usó mi abismo como advertencia. Y ahí me di cuenta. Mi dolor se convirtió en un ministerio. Hoy no tengo título. No soy presidente de nada. Pero soy un puente para muchos que quieren regresar. Ya no uso el micrófono como espada. Lo uso como espejo. Porque el Evangelio no es una muestra de perfección. Es un hospital de mosaicos. Y si puedo ser la puerta de emergencia de alguien, ya vale la pena que la rompan. Porque si Dios puede usar a un falso evangelista para restaurar a los hombres a Dios, entonces acepto la carga. Y lo llevo con gratitud. Porque lo que recibí, ahora es mi obligación compartirlo. La invitación fue como un puñetazo en el estómago. Esa iglesia a la que engañaste quiere escucharte. Fue uno de los primeros en los que mentí con convicción. Donde inventé revelaciones, ofertas forzadas, manipuladas con cada palabra. Su último recuerdo de mí fue el de un predicador poderoso y completamente falso. Sentí mi corazón pesado. Mi esposa preguntó: ¿vas a ir? Y dije: si es para restaurar lo que destruí, entonces sí. Pero por dentro estaba temblando. Porque una cosa es confesarse ante desconocidos.
Otra es mirar a los ojos a la persona a la que traicionaste. Llegué al templo y lo reconocí todo. El púlpito, las sillas, hasta el olor del lugar. Me senté en el banco y esperé. El pastor me recibió con frialdad. Simplemente dije, la iglesia quiere escuchar la verdad. Y lo entendí. No era una segunda oportunidad. Fue un ajuste de cuentas. Subí sin Biblia, sin música de fondo, sin aplausos, solo con la verdad en la garganta. Miré a la gente y dije, no vine aquí para justificarme, vine a pedir perdón. Y comencé a contar lo que hice. Las mentiras, las manipulaciones, las veces que usé el nombre de Dios en vano, por orgullo y vanidad. Nadie reaccionó. Fue un duro silencio, pesado. Vi miradas dolidas, personas que lloraron por promesas que nunca se cumplieron, gente que ofrecía revelaciones que yo inventaba, y allí comprendí el daño real de mi pecado. No fue solo espiritual, fue emotivo, financiero, psicológico. No pude arreglarlo todo, pero podría arrepentirme delante de ellos. Me arrodillé en el púlpito y dije, yo soy el ladrón que se arrepintió. Si no me perdonas, lo entiendo. Pero ya no podía fingir que no te lastimé. Una señora se levantó. Ella fue quien más lloró en mis servicios, el que más ofrecía, y dijo en voz alta, te perdono, porque ahora veo a Dios en ti. Y ella vino a abrazarme. Eso abrió un río de lágrimas en la iglesia. Uno a uno empezaron a levantarse. Algunos vinieron a abrazarme. Otros se arrodillaron ante el altar. Fue como si el perdón colectivo nos trajera sanación a todos, y entendí que el verdadero arrepentimiento tiene el poder de restaurar lo que parecía muerto, pero solo si eres sincero, sin defensa, sin manipulación, solo la verdad desnuda. El pastor me abrazó. Fue breve, pero cierto. Dijo, ahora eres un hombre de Dios. Y por primera vez ese título no me pareció pesado. Parecía justo. No porque fuera digno, sino porque Dios me lavó. Después de ese servicio, nadie tomó una foto. Nadie hizo una publicación. Fue solo una restauración, solo quebrantamiento. Y en el silencio del camino a casa, Dios dijo algo que nunca olvidaré. Fuiste su perdición. Ahora serás parte de su reconstrucción. Y allí entendí mi nuevo ministerio. No predicar a las multitudes, sino reparar lo que había roto. Hoy llevo este día como un sello en mi alma. Porque nada cura más que pedir perdón a quienes lastimaste. Y si un día crees que has caído demasiado para levantarte, recuerda esto. El mismo altar que una vez te vio mentir puede ser el mismo donde Dios te use para restaurarte. Pero solo si eres sincero. Porque Dios no restaura las máscaras. Él solo restaura los corazones rotos. Y el mío, ese día, estaba pegado por las manos de quien más deshonré, el mismo cuerpo de Cristo. Los meses siguientes fueron los más tranquilos de mi vida y los más fructíferos. No prediqué en grandes conferencias. No volví a publicar en las redes. Nadie me invitó a conferencias, pero nunca me sentí tan útil para el reino. Empecé a cuidar a los heridos. Visita a hermanos olvidados. Ayudando a personas anónimas que no querían espectáculo, solo oración. Y cada vez que salía de casa, no era como predicador invitado. Era como un sirviente. Y allí, en ese lugar sin nombre, Dios comenzó a realizar curaciones que ninguna fama podía producir. Un día, un joven pastor me llevó aparte después de un pequeño servicio y me dijo, no lo sabes, pero tu testimonio salvó mi matrimonio. Iba a renunciar a todo, incluido mi llamado. Solo pude llorar. Porque esa frase valió más que cualquier aplauso del pasado. Dios me estaba mostrando que, incluso sin una plataforma, yo era útil. Incluso sin un traje caro, tenía autoridad. La autoridad que nace del dolor, de la verdad, de la vergüenza redimida. Era lo contrario de lo que alguna vez busqué. Y ahora, eso era todo lo que necesitaba. Mi esposa todavía estaba a mi lado. Firme, serena. Ella decía,
Ahora estoy orgullosa de en quién te has convertido. Y mis hijos empezaron a decir con orgullo, papá es pastor. Y eso me rompió por dentro, porque sabía el precio. Se encontraron con el falso. Ahora estaban viendo la realidad. Y si tuviera que pasar por todo esto otra vez para ser ese hombre, lo haría. Porque hoy duermo en paz. Y la paz fue el regalo más grande de todos. No vino con la fama. Llegó con resignación. Realmente, con silencio. Ya no uso el altar como escenario. Lo uso como refugio. A veces limpio el piso. A veces oro por los que predican. A veces simplemente me siento y escucho. Y eso es suficiente. Porque el reino no es un lugar de estrellas, es un lugar de sirvientes. Y si un día alguien me pregunta si todavía soy evangelista, responderé: lo soy. Pero ahora, solo si Dios así lo quiere. Porque ya prediqué por vanidad. Ahora solo quiero predicar pidiendo dirección. Y si tenemos que volver a hablar, que sea para sanar. Nunca más manipular. Hoy no tengo seguidores, pero tengo discípulos. Personas que caminan conmigo en la verdad. Gente que se confiesa, que cae y se levanta. Que vive sin filtro. Que busca la presencia de Dios sin máscaras. Y eso es ministerio. Porque, al final del día, lo único que Dios quiere es un corazón quebrantado y sincero. Y ahora, después de todo, mi mayor testimonio no es lo que predico, es por lo que vivo. Y cada día que me despierto, le doy gracias a Dios no por exaltarme, sino por no darse por vencido conmigo. Si has escuchado hasta aquí y te has visto en esta historia, debes saber que todavía hay tiempo. No importa cuánto hayas mentido, engañado o caído. Si hay aliento en ti, hay esperanza. Pero tiene que ser real. No tiene sentido la composición espiritual. Dios no se ocupa de las versiones editadas. Él sana lo expuesto, restaura lo confesado y usa lo rendido. Soy prueba viviente de ello. Yo era un falso evangelista. Pero cuando Dios me expuso, no me destruyó. Él me salvó. Y ahora, finalmente soy suyo.